Retomando otro ejemplo de reacciones consecutivas o en serie, vamos a ver este ejemplo en el que ya no se nos dan datos experimentales, se nos dan los valores de K1 y K2. Y bueno, nos dicen que K1 tiene un valor de 2 horas a la menos 1 y K2 la podemos despejar de esta ecuación. Nos dan la relación de K1 y K2 es igual a 3, por lo cual si despejamos K2 sería K1 entre 3. Ese sería el valor de K1 y las unidades son horas a la menos 1. De aquí, de las unidades que se nos están dando, podemos deducir que el orden de reacción es 1. Cuando nos quedan únicamente en unidades de tiempo, el orden de reacción es 1, ¿no? Y bien, bueno, este es el planteamiento que ya revisamos en el caso anterior. Aquí, bueno, ya hice la corrección, aquí es S y aquí es Z, ¿no? Y bueno, rápidamente decíamos que la velocidad de desaparición de A dependía únicamente de la concentración de A por el valor de la constante 1, mientras que en R se forma por la conversión del componente A, pero a su vez R se está consumiendo porque está formando S. Entonces por aquí teníamos la contribución de A y la contribución de R. Lo mismo para cualquier otro producto intermedio que se esté generando, pero que a su vez se esté consumiendo. Y para el producto final, en este caso el producto Z únicamente depende de la concentración de este reactivo, ¿no? Que es Y. Aplicando esto a nuestro caso, que tenemos únicamente 3 compuestos, A, R y S, nos quedaría de esta manera las ecuaciones. La variación de la concentración de A con respecto al tiempo, K1 por la concentración de A la N1, que ya dijimos va a valer 1, mientras que para R sería pues lo que se genera de R debido a la reacción de A, que es este término de aquí, K1 por CA a la N, y lo que se está consumiendo en R para dar lugar a la formación de S, que sería K2 por la concentración de R con exponente a la 1, mientras que la variación de la concentración de S pues sería únicamente en función de la concentración de R, ¿no? Como se ve aquí, K2 por la concentración de R a la N. En todos los casos el exponente es 1. Te invito a que te suscribas, nos ayudas a generar más y mejor contenido. El material en PDF lo encuentras en el sitio Training Engineers Online o más directamente en www.triangle.com/tutoriales. En el curso de cinética le das clic, te va a pedir que te registres, es completamente gratis y vas a poder acceder al material en PDF y al video de manera simultánea. Para resolverlo a partir de estos datos que tenemos, pues sería plantear estas ecuaciones. Sustituimos K1, valores de A, valores de R y tendríamos la solución. Se nos pide el tiempo en el que se alcanza la máxima concentración de R, ¿sí? R máxima. Y bueno, una vez que ya sepamos ese tiempo, a ese tiempo también vamos a leer la concentración que tenemos de A. Y una vez que tengamos la concentración de A, vamos a poder calcular la conversión de A a ese tiempo, al tiempo en el que se obtiene CR máxima. Y también se nos piden el rendimiento y la selectividad que corresponden con ese tiempo en el que se alcanza R máxima, ¿no? Ok, ¿y esto cómo lo hacemos? Bien, lo que yo hice para simplificarlo es el ejemplo que ya teníamos. El ejemplo anterior en el que teníamos datos experimentales, simplemente dupliqué la hoja de cálculo, le damos aquí, le damos donde dice mover o copiar, mover al final y aquí abajo activamos esta pestaña, dice crear una copia y nos genera una copia con todos los datos que teníamos, ¿no? Bien, entonces lo que yo hice fue simplemente adecuar esa hoja, quité en este caso todos los datos experimentales que teníamos, las sumatorias y demás, y dejé únicamente estos son todos los datos que calculamos, ¿no?
acá aparecían estos como calculados, los que estaban en azul son los que ahora aquí están en negro, ¿no? Y bueno, lo primero que hacemos es, ok, la reacción es la misma que en el ejemplo anterior, nos sirve perfectamente la hoja de cálculo, entonces simplemente hay que cambiar estos valores, ¿no? N vale 1, ahí no hay ningún cambio. K vale 2 y dijimos que K2 iba a ser 2 entre 3, ¿no? Es el valor de K2 y todos son horas a la menos 1. Ok, con eso lo que hacíamos en este ejemplo anterior teníamos un intervalo de tiempo que iba de 0 a 60. En este caso nosotros tenemos que proponer un intervalo de tiempo para poder analizar en qué momento vamos a encontrar este valor de R máxima, ¿no? ¿Cómo decidir cuál sería ese tiempo máximo, ¿no? Y ok, bueno, empezamos en 0 y otro punto importante es que en este ejercicio no se nos da un valor de concentración de CA0. Lo que podemos hacer es proponer un valor inicial para CA0. ¿Ok? Vamos a decir que nuestro valor de CA0 inicialmente vale 1 y partimos de ese valor. Puede ser el valor que ustedes quieran, 2, puede ser 10, puede ser 100, etc. No importa, ¿no? Numéricamente vamos a llegar al mismo resultado. Si se tiene ese valor, esa información, qué mejor. Pero aquí no lo tenemos, podemos proponer que sea 1. ¿Ok? Y decíamos que dependiendo del intervalo de tiempo que teníamos acá, pues era cómo variaba esta conversión. Entonces aquí no tenemos esa información, pero sabemos que el tiempo está en horas. Podemos entonces evaluar en un primer cálculo. Esta celda está, bueno, este resultado de aquí está vinculado a este primer cálculo que hacemos aquí, ¿no? Que ahorita lo explicamos brevemente otra vez. Entonces aquí yo puedo ver hasta qué tiempo me convendría evaluar para que yo pueda graficar la variación de la concentración con respecto al tiempo, ¿no? Porque no tenemos esa información. Entonces, si yo pongo 1, veo que esta concentración baja hasta 0.13. Si lo pongo 2, hasta 0.018. Si lo pongo 3, baja un poco más. 4 es 0 prácticamente. Y en 5 también es prácticamente 0, ¿no? Entonces, vemos que a partir de 5 ya la concentración de A es prácticamente 0, por lo cual ya no tendría caso que yo ponga un tiempo muy amplio, ¿no? No tendría sentido que ponga yo 100 o que ponga 1000 horas. Prácticamente a partir de 5 horas eso va a ser 0, ¿no? Entonces ya encontré, probando a prueba de error, que esa concentración cae de manera importante a un tiempo de 5 horas. Ok, entonces como yo tenía en este ejercicio 1, 2, 3, 4 diferentes tiempos para manejar, entonces aquí yo puedo poner que vamos de 1, 2, 3 hasta 4 horas, ¿no? ¿Sí? A 4 pusimos esta concentración de 0, ¿no? O igual incluso aquí puedo manejar 5 para que sea 0 y no hay ningún problema, ¿no? Mi gráfica va a ser hasta 5. Ok, bueno, lo vamos a dejar en 5, si quieren, 1, 2, 3 y 5. ¿Qué es lo que vimos? Lo que sigue entonces es resolver estas ecuaciones que tenemos aquí para un intervalo de tiempo de 5 horas, ¿ok? Y bueno, esta primera función la vamos a manejar aquí, ¿no? Entonces, recordemos rápidamente, para el método de Euler, aquí recomendamos utilizar 5000 puntos. El primer intervalo de tiempo es 1 hora, aquí está, y con eso el valor de h nos va a quedar de 2 por 10 a la menos 4. Aquí ponemos nuestros puntos y es el anterior más 1, y esto lo tenemos que hacer hasta que lleguemos a 5000 puntos. El tiempo va a ser, vamos a iniciar desde 0 y vamos a irlo incrementando con los valores de h, el tiempo anterior más el incremento de h, y todo eso hasta el último punto, y ese tiempo debe coincidir con el tiempo que estamos evaluando, ¿no? Aquí es 1, entonces acá también debe ser 1. Entonces, hasta ahí vamos bien. La concentración de aquí necesitamos esto que está en azul, recordemos que son
las condiciones iniciales. Inicialmente la concentración de A vale 1 y aquí R vamos a decir que vale 0 y S vale 0, ¿no? Aquí estamos suponiendo que A vale 1 porque no tenemos ese dato. Y al final vamos a ver que numéricamente eso no nos afecta, ¿no? Hay casos en que sí la requerimos. Para este caso podemos suponerla sin errores en los resultados que vamos a obtener. Ok. Entonces, sea 0 vale 1, CR vale 0 y CS vale 0. Mi función para la concentración de A es esta que tengo aquí. K1 por CA a la N1, ¿no? Ok, entonces aquí es K1 por CA, que vale 1, elevado al exponente 1. Y como esto es negativo, entonces debo incluir ese signo negativo aquí en mi expresión y lo aplico para todos mis cálculos. ¿Sí? Para mis 5000 puntos. Bueno, aquí está CR y aquí tengo la función de CR, que en este caso va a ser esta función que tengo aquí. K1 por CA a la 1 menos K2 por CR elevado al exponente que corresponde, que es 1 también, ¿no? Entonces esa función la pongo aquí de manera explícita, vinculo las celdas que corresponden y ya está, ¿no? Y la concentración de S pues es únicamente esto, ¿no? K2 por la concentración de R. ¿Sí? Entonces tengo el valor de K2 por la concentración de R elevado a la N2 que vale 1. Bien, esta función la debo replicar para todos mis 5000 puntos. Entonces en la parte inferior derecha, en el recuadro verde que aparece, doble clic y listo. Lo mismo aquí, doble clic, listo. Y bueno, recordemos aquí, cuando ocupamos el valor de H, debemos asegurarnos que ese valor de H únicamente tenga un solo signo de pesos entre la letra y el número, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fuéramos a iniciarlo por primera vez, damos que es igual a este, le damos F4, nos quedan dos signos, le damos F4 otra vez y nos queda como lo queremos, ¿no? Lo replicamos. En el caso de la concentración de A, de acuerdo con el método Euler, es el valor que yo tenía anteriormente, ¿sí? Que en este caso era 1 más el valor de H multiplicado por el valor de la función evaluada en el punto inmediato anterior, ¿no? En este caso sería 1 más el valor de H que multiplica a mi función en el punto anterior. Y como aquí tengo H, me aseguro que tenga únicamente un solo signo de pesos entre la letra y el número, ¿no? Lo mismo para la concentración de R, nos aseguramos que el valor de H tenga únicamente un solo signo de pesos. Y lo mismo para la concentración de S, replicamos esto para todos los puntos, lo mismo aquí para todos los puntos. Y el último dato que tenemos aquí, este es el valor de la concentración de R, concentración de A, de R y de S. Vinculamos esas celdas con esto acá y ya estaremos resolviendo para una hora qué valor tengo de concentración de A, de R y S, ¿no? Entonces vinculo esas celdas y aquí pongo la concentración de A, la concentración de R y la concentración de S. Después simplemente selecciono aquí, oprimiendo la tecla Shift, luego hacia abajo. Cuando llego aquí, presiono al mismo tiempo Control, flecha hacia abajo, selecciono todo, le doy copiar, me posiciono donde voy a pegar, le doy Control V y listo, ya no tengo que hacer nada más, ¿no? Entonces aquí esto incluso lo puedo borrar, no me afecta. Y aquí tendría yo que vincular el tiempo que corresponda, que en este caso sería de 2 horas. Y vincular las celdas que tengo aquí al final, ¿no? Que en este caso CA es igual a esta de acá. CR también es esta de ahí. Y debemos vincular también este valor de concentración, ¿no? Entonces para cuando lo sigamos pegando, aquí le vamos a poner que este es igual a este. Podemos dejar con F4, ¿no? Bien, y ya con eso estamos obteniendo
esos valores, ¿no? Si yo quisiera, por ejemplo, verificar que todo lo que dice aquí está bien, al momento de copiar y pegar, pues me tendría que dar exactamente lo mismo que acá, ¿no? Entonces aquí le pongo 1, llego exactamente al mismo resultado, ok, estoy bien. Entonces ya le dejo el 2 que tenía, y lo hago 4 veces para poder resolver los diferentes tiempos, ¿no? De 2, 3 y 5 horas. Luego entonces ya propusimos diferentes tiempos y resolvimos el valor de la concentración de A que tendríamos para esos diferentes tiempos, al igual que la concentración de R y la concentración de S. Entonces podemos graficar esas concentraciones, tanto de A como R y S, con respecto al tiempo. Y efectivamente aquí vamos a encontrar que para la concentración de R tenemos un máximo, no así para S sigue aumentando independientemente del tiempo, pero para R sí tenemos un máximo, ¿no? Entonces aquí lo que se nos pregunta en el ejercicio es precisamente eso, ¿no? El tiempo en el que se alcanza la máxima concentración de R. Entonces yo aquí tengo mi concentración de R. Me voy entonces al último tiempo que yo evalué, que es el de 5 horas, que es el que incluye esa concentración máxima de R, y vamos a hacer una tabla independiente a esto último que teníamos. Van a ser los mismos datos, simplemente los vamos a organizar en una tabla y vamos a poner concentración de R, tiempo, concentración de A y concentración de S. Y vinculamos la concentración de R, corresponde a esta celda, el tiempo corresponde a esa celda de allá, la concentración de A corresponde a esta celda de aquí, y la concentración de S corresponde a esta otra celda de acá, ¿no? Que es la concentración de S. Ok, ahí un tip. De hecho lo voy a borrar para que vean, ¿no? Si lo quisiéramos hacer, tendríamos que, si le damos doble clic no nos va a hacer nada. Tendríamos que desplazar todo esto, los 5000 datos, ¿no? Entonces lo que yo les sugiero es que, por ejemplo, aquí pongan un número, el que ustedes quieran, y ya con eso le dan doble clic y ahora sí le respeta el arrastre de todos los cálculos, ¿no? Ya después si quieren borrar no hay problema. Ahí está. Ok, aquí como ya tenía yo algo ahí, llegó hasta acá. Hay que continuarlo. Y debería llegar hasta 5000, ¿no? Bueno, en este caso 5001 porque empezamos en 0. Ok, ya borramos esto. Y nos interesa el tiempo al que se obtiene CR máxima, ¿ok? Entonces vamos a buscar primero CR máxima. Para CR máxima vamos a poner el comando max, que es de máximo en Excel. Seleccionamos, si vamos a poner aquí máximo y seleccionamos, damos clic ahí, presionamos Shift, presionamos Control, tecla hacia abajo, seleccionamos todo, damos Enter y ya está, ¿no? Entonces nos dice que nuestra concentración de R máxima es de 0.5776. Ahora lo que nos interesa saber a qué tiempo tenemos ese valor de R máxima. Entonces para eso, recordemos que tenemos la función buscar B. Eso como lo hacemos, nos vamos aquí, bueno, en este caso arriba de la columna AP, tenemos por aquí este símbolo de función de X, le damos clic ahí y aquí ya lo vamos a hacer paso a paso, ¿no? Entonces vamos a decir que queremos que nos encuentre la concentración. Bueno, a ya sabemos el valor de CR máxima, ahora queremos saber el tiempo que corresponde con ese valor de CR máxima. Le damos aquí en esta función de X, le decimos, seleccionamos buscar B, le damos aceptar, queremos que busque este valor en toda esta tabla, Shift, Control, tecla hacia abajo, Enter, y para nuestro caso queremos buscar el tiempo y el tiempo está en la columna 2, ¿no? CR es la columna 1, tiempo es la columna 2, entonces ahí en la columna 2
Y aquí dijimos que tiene que ser falso para que sea exactamente ese valor. Y ahí está, ¿no? A un tiempo de 0.823 horas tenemos la concentración de R máxima. Para la concentración de A, pues simplemente copiamos esto. Le damos igual, pegar, igual, pegar. Y lo único que vamos a cambiar es este número de acá, ¿no? Es el número de la columna antes del falso, pusimos el número 2. Entonces la concentración de A está ahora en la columna 3. Y la concentración de S está en la columna 4. Bien, entonces ya tenemos al tiempo máximo. Tenemos que la concentración de R máxima la obtenemos a un tiempo de 0.823, ¿no? Esto no es tiempo máximo, es el tiempo al que se obtiene CR máxima. Y a ese tiempo de CR máxima, la concentración que tenemos para es esta y la concentración que tenemos para S es esta. ¿Ok? Que es lo mismo que tenemos acá, ¿no? Ok, lo que se nos pedía, el siguiente punto era la conversión de reactivo al tiempo máximo. Entonces la conversión, para calcular la conversión, que es CA0 menos CA entre CA, necesitábamos conocer esa concentración de a este tiempo en el que se obtiene CR máxima, ¿no? Entonces con ese valor que ya obtuvimos allá, simplemente ocupamos la fórmula de conversión y este sería el valor de conversión, ¿no? 0.875. Ok, y los siguientes se nos piden el rendimiento de R y de S también a ese tiempo máximo, ¿no? Bueno, repito, no es tiempo máximo, es el tiempo al que se obtiene R máxima. ¿Ok? El tiempo al que se obtiene R máxima, entonces para eso necesitábamos conocer la concentración de R y la concentración de S. ¿Cómo calculábamos rendimientos? Rendimiento es la concentración de A entre CA0, concentración de R entre CR0, y la concentración de S entre CA0, ¿no? Todos referidos a CA0, ¿sí? Y vemos aquí, una vez aplicando esa fórmula, la concentración que teníamos a ese tiempo en el que se alcanza R máxima es de 0.5777 para A entre CA0, que vale 1. Bueno, este para el caso era para R, para CA era esto y para R era este aquí, ¿no? Y con eso damos respuesta a todos los cuestionamientos, ¿no? Rendimiento de S y de R, pues sería esto, ¿no? Si lo multiplicamos por 100, 57.8% y 22.98%, 23%. Además de que recordemos que la suma de estos dos, incluyendo el rendimiento de A, nos tiene que dar 1, ¿no? De esta manera comprobamos que nuestros cálculos están bien, ¿no? Que llegó a 1 y esa sería la respuesta. ¿Ok? Sería la manera en cómo podríamos resolver este ejercicio utilizando esta herramienta de Excel, ¿no? Ok, y aquí dijimos que podíamos suponer el valor de la concentración, porque para lo que se nos está pidiendo no nos afecta en el resultado numérico, ¿no? Si se nos pidiera alguna otra cosa por ahí, a lo mejor sí requeriríamos conocer ese dato, pero quiero que veamos esto. Partimos de que la concentración era 1, ¿no? Y a ver, vamos a quitar esto y vamos a ver aquí esto acá, ¿no? Okay, como valores, ok. Si yo cambio mi valor de concentración a 2, o sea, si me cambia este valor de aquí, esto me cambia, esto cambia, esto cambia. Pero mi valor de conversión, mi rendimiento de R y S no cambia, ¿no? Ese, independientemente del valor que yo ponga aquí, si yo le pongo 100, ese sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, para dar respuesta a este cuestionamiento, podemos suponer, si no tenemos ese dato de concentración inicial, un valor, porque sabemos que la conversión va a ser la misma independiente del valor de concentración que yo tenga al inicio, y mis rendimientos de R y de S, o más bien mis rendimientos siempre van a ser los mismos independientemente del valor de la concentración, ¿no? Entonces aquí el perfil, pues vamos a ver, cambian las unidades de concentración porque estamos cambiando
el valor inicial, pero lo que se nos preguntaba, ese va a ser siempre lo mismo independientemente de este valor. No olvides suscribirte, dale like y comparte.